contra alabanza humana. Entonces, lo primero que le quiero decir es que hay una importancia de la alabanza y de la adoración en la vida cristiana, y que generalmente cuando un cristiano alaba y adora a Dios, Satanás trata de robar esa alabanza y esa adoración y trata de desviar esa alabanza y esa adoración de la vida cristiana para de alguna forma tenernos maniatados, manipulados, atados, y que nosotros no podamos fluir para hacer la voluntad del Señor, porque sabe Él que la alabanza de Dios trae poder, la adoración a Dios trae una vida de consagración, y entonces Él siempre trata de desviar la atención, nuestra mirada de Dios, para que nos desviemos hacia otras cosas y Él tomar el lugar de Dios. En Mateo capítulo 9, en capítulo 4 del 9 al 11, es un pasaje que todos ustedes conocen. Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorades. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Usted conoce perfectamente la historia. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Él acaba de pasar un ayuno de 40 días. Él tiene hambre. Entonces llega Satanás y lo cuestiona y le dice, bueno, pues ya que eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y después entonces el diablo lo lleva hasta el pináculo del templo y le dice, mira, aviéntate, total, cuando ya vayas llegando al piso, el Señor va a enviar a los ángeles, no te va a pasar absolutamente nada. Entonces el Señor le contesta y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces luego lo lleva a un lugar muy alto y entonces le muestra toda la gloria del mundo, las naciones, etcétera, que él tenía bajo su poderío por el pecado, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor Jesús le dice, vete de mí Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces Satanás siempre ha tratado de desviar la adoración y la alabanza a Dios, y una de las formas como él ha tratado de desviar la alabanza y la adoración a Dios es a través de la música. Y una de las, ¿cómo se dice? Algo muy importante que quiero decirle en esta noche es que la música que nosotros escuchamos es un factor muy determinante en nuestro destino eterno. Hay denominaciones enteras que se han descarriado a causa de la música que escuchan y que cantan en sus congregaciones, y las raíces principales del problema de la música en la iglesia con la que se alaba a Dios es, primero, que existe un desconocimiento de la presencia de Dios, o que hay una falta de discernimiento de la presencia del Señor. Hoy hay mucha música, todo se hace a través de música, y la música tiene un poder para bien o para mal. La letra de la música tiene un poder para bien y para mal. Pero vean esto, mucha gente utiliza en las iglesias música de canciones que no son cristianas, escritas por gente que no tiene temor de Dios, le ponen la letra cristiana y es una forma de influenciar o de atraer a la gente, y entonces de esa forma Satanás desvía la verdadera, la genuina alabanza a Dios y su adoración a través de la música. También otro de los factores por los que esto ha estado pasando en la iglesia es que existe una falta de amor por la presencia de Dios. ¿Esto qué significa? Que cuando realmente viene la presencia del Señor a un lugar, hay personas que se sienten incómodas y buscan cambiar la situación. Amados hermanos, si nosotros no amamos su presencia, vamos a hacer todo lo posible para que el Señor no esté en medio de nuestros cultos. Y surge una pregunta aquí, ¿cómo saber o cómo reconocer qué clase de música es de Dios? Mira, amado hermano, la música que le agrada a Dios no tiene nada que ver con el gusto personal o con la cultura de un pueblo, país o región, sino tiene que ver con lo que le agrada al Señor, con el gusto del Señor.
Entonces, una vez más se lo repito a la congregación, lo más importante de la música es la unción. Es decir, si esta alabanza, este canto, voy a decirlo así, esta canción que cantamos atrae la presencia de Dios o no. Y esto no es cuestión de opiniones, es cuestión del Señor. Y si su unción cae o viene sobre algo que cantamos, eso significa que a Él le agrada y que Él aprueba, y llámese melodía, grito, aplauso, como se llame. En primera de Juan 2, 26 y 27 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, dice, permaneced en Él. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos en su presencia, escuchamos un canto y no tiene nada que ver el ritmo, y sí tiene que ver mucho la melodía, lo que se puede cantar solo con la voz y lo que dice la letra, porque en ese momento nuestros sentidos como que despiertan, nos conectamos, sentimos el amor de Dios, sentimos el Espíritu Santo que nos redarguye, sentimos bonito, sentimos su amor, sentimos poder, sentimos libertad, etcétera, y eso es lo que a nosotros nos hace entender que esa alabanza, que esa canción, que ese canto, que esa música es algo que le agrada a Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años, al hablar de esto, que es cuál es una canción buena o cuál es un canto bueno, cuál sí, cuál no, etcétera. Yo les ponía un ejemplo, que había una mujer que contaba el dinero en el banco, y una vez llegaron y le preguntaron, ¿cuántos tipos de billetes de dólar falsos conoce? Entonces la mujer dijo, no conozco ninguno. Y entonces le dijeron, ¿y cómo es que no le dan billetes falsos? Dice, es que solamente conozco los verdaderos. Cuando nosotros conocemos la unción del Espíritu Santo y tenemos discernimiento de la presencia del Señor, no importa qué nos cante, qué tan emocional, qué tan sentimental, qué tan movida sea la canción o el canto o la alabanza, porque nosotros verdaderamente vamos a discernir de dónde proviene esa alabanza, esa música, para saber si eso nos lleva y nos mete en su presencia o simplemente nos emociona, nos gusta, nos hace mover la chancla un rato, pero no tiene nada que ver con la presencia del Señor. Ahora, una de las preguntas importantes que surgen, ¿hay música cristiana? Yo quiero decirle que la han catalogado como música cristiana porque llegó un momento que lo que más vende, lo que más influencia tiene en el mundo que estamos viviendo es la música. La gente que más dinero gana, aparte de los deportistas y de los artistas, son los cantantes y los grupos que cantan en este tiempo. Ahora, una vez que todo esto se globaliza y se comercializa, entonces empiezan a darse cuenta las compañías disqueras como Sony, RCA, etcétera, que hay músicos o cantantes cristianos que tienen ciertas capacidades especiales dadas por Dios, buena voz, que se siente bonito, que son agradables las canciones, entonces les hacen un llamado, los empiezan a jalar y entonces manejan algo como en Estados Unidos se llama el género gospel o el género de música cristiana. Entras a concursos, les empiezan a dar premios, empieza a cotizarse la gente, etcétera, y entonces quiero decirles, amados hermanos, que ahora se ha clasificado como música cristiana, y para nosotros los cristianos decimos y agarramos el concepto música cristiana o música pagana, pero la realidad es que el que inventó la música fue Dios, el que creó la música fue Dios, el que creó al ser humano fue Dios. Y sabe una cosa, que todo lo que Dios creó fue para que le diera la gloria a Él. La Biblia dice, este pueblo he creado para mí y mi alabanza publicará.
Entonces nosotros fuimos creados para darle alabanza, para gloria de su nombre, después dice eso en Efesios, pero desgraciadamente por nuestros pecados nos distorsionamos, Satanás nos desvía de la alabanza y la adoración genuina y verdadera, y entonces nosotros acabamos por la calle de la amargura. Dicho de otra forma, la música también fue creada para alabanza y adoración de Dios, pero fue distorsionada en la eternidad. Usted conoce que cuando hicieron al querubín protector, lo hicieron con arpas, con salterios, con címbalos, con instrumentos de viento, etcétera, y todos los tamboriles y todos esos instrumentos que utilizaron en la creación del lucero o de la luz bella o del ángel bello, todas esas cosas que utilizaron fueron también de alguna forma impartidas a él para que él las tuviera. Y entonces nosotros, cuando vemos el primer registro de quién es el padre de la música en la Biblia, nos encontramos en Génesis 4, nos damos cuenta que es Jubal el padre de la música, pero algo que llamó mi atención, que hay grupos cristianos que hasta se llaman así porque dicen Jubal padre de la música, pero no ven el contexto. Y si ustedes estudiaran el contexto con detenimiento, se darían cuenta de que Jubal fue una persona que se le llamó padre de la música, pero la descendencia que viene de él es pura gente perversa y es pura gente terrible, y lo que dice el hebreo, o lo que da a entender el hebreo, que la música que él cantaba, que él tocaba, era música para el placer de la gente. Uno de los descendientes de Jubal es Lamec, y dice la Biblia que Lamec tuvo 2 mujeres, fue el primer bígamo registrado en la Biblia, y que entonces dice, si alguien hiere a Lamec, va a ser golpeado, y si un joven le pega, entonces va a ser muerto. Pero cuando dice eso en la Biblia, usted lo lee ahí en Génesis 4 y 5, usted lo va a leer, porque no tengo el tiempo, quiero decirle esto, él lo hace cantando, y casi yo pienso que son como el corrido de Benjamín Argumedo, o esos corridos donde matan a la gente, o ya en este tiempo de los 80s para acá, cuando hacen canciones como Pedro Navaja, que va con su cigarro y con su cuchillo, y todas esas cosas vienen desde allá, y toda esa música y todo eso que se cantó, que le generaba placer a la gente, desgraciadamente vino en una distorsión tremenda, y el pueblo de Israel, cuando entramos al tabernáculo de David y empieza David a componer los salmos, Moisés tiene salmos, Asaf tiene salmos, Hemán, Jedutún tiene salmos, cuando empezamos a ver todos los salmos y la música sagrada dedicada precisamente a Dios, y que ya estaba restaurada para Dios, pasa un tiempo y entonces el pueblo, otra vez por el pecado, se vuelve otra vez a distorsionar, vuelve a desviar su mirada de la alabanza y de la adoración a Dios, amados hermanos, y entonces cuando leemos al profeta Amós, nos damos cuenta que ellos ya están inventando instrumentos como los instrumentos de David, que están gorgoreando o gorgojeando al son de la música, están en unas pachangas, en unas borracheras, en una distorsión, en una depravación. ¿Por qué? Porque la música que se hace del hombre para el hombre lleva a eso, a la depravación, a alejarse de Dios, a la apostasía. Entonces, en esta noche, amado hermano, quiero comentarle varias cosas. Usted ya lo sabe, pero es bueno siempre recordarle. Tenemos nosotros en la Biblia 3 fuentes de la música. Número 1, la fuente principal es nuestro Señor, ¿sí? Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. El cantor principal, el músico principal, el dueño de la música, el inventor de la música, el que nos trae gozo y regocijo para alabarle, es el Señor. Él es la fuente de la música. Después, entonces, dijimos en Génesis 1:26 que Dios hace al hombre a su imagen y a semejanza, y cuando llegamos al capítulo 4, ya de esa descendencia de Caín viene Jubal, y entonces ese Jubal, que es el padre de la música, es el padre de José José, de Luis Miguel, de Vicente Fernández y de todos esos,
observen las letras, observen cómo cantan, y desde allá viene eso, o sea, no es absolutamente nada nuevo. Entonces el hombre que es creado imagen y semejanza de Dios, también es un ejemplo de que Dios en su infinita misericordia nos pone música en nuestro ser. Ahora, los que pueden tocar un instrumento como un piano, una guitarra, un bajo, una trompeta, una batería, los que podemos tocar algún instrumento, créanme, es parte de lo que Dios nos ha dado, y nosotros tenemos que cuidarnos porque eso es un privilegio, es un don de Dios, y es para que nosotros le demos la honra y la gloria al Señor. Bueno, también otra fuente donde puede venir la música, y esto es muy importante que lo entendamos, es Satanás. En Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Y luego dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces Dios le da a él un don, y cuando él es expulsado del cielo, de la eternidad, y es arrojado acá a la tierra, él se trae la música con él. Entonces, quiero que usted y yo entendamos que la música es parte de Satanás durante su creación, y que él falsifica todo, y que esa música también trae su presencia, trae su influencia de lo que él es. ¿Y qué es lo que él es? Atadura, orgullo, lujuria, depresión, tristeza, rebelión, y enfatiza siempre lo que es lo carnal y lo inmundo. Ahora, usted me puede preguntar: bueno, pastor, ¿y qué cosa tiene de importancia, o cómo nos afecta la alabanza o la música que cantamos? Bueno, yo quiero decirle, amado hermano, que la música puede atraer la presencia de Dios. La música de Dios siempre va a traer su presencia y va a manifestar la unción verdadera. Cuando nosotros estamos en Primero de Crónicas 15, vemos que David trae el arca a Jerusalén, y que entonces la gloria del Señor llena Jerusalén, porque él viene a la forma como Dios quería que trajeran el arca. Pero cuando ellos empiezan a alabar y adorar el nombre del Señor con los instrumentos de David, entonces la gloria del Señor cae sobre Jerusalén. En Gálatas 4:26 dice que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Escuche esto: si la Jerusalén de arriba somos nosotros, o es la iglesia debe andar en libertad a través de la alabanza y de la adoración, a través de la música que canta, que toca y que adora, y con la que adora al Señor. En Segunda de Crónicas, cuando vemos la dedicación del templo de Salomón, estaban los 3 grupos de cantores, y es tan fuerte la forma que cuando ellos tocan las trompetas, dice que literalmente la gloria del Señor cae sobre el templo, y entonces ellos no podían ni pararse, porque ahí estaba la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos en el tiempo de Nehemías, allá por el 635 antes de Cristo, que empiezan a restaurar en los muros de Jerusalén y el templo y todo eso, una de las cosas importantes, si usted lee Nehemías capítulo 12, se va a dar cuenta que se vuelve a restaurar la música, se pone al director sobre una tarima, se le pone un púlpito, y hay cantores en el tiempo de la restauración. Cuando nosotros vamos a Segundo de Reyes 3 del 14 al 16, dice que el Espíritu del Señor viene sobre Eliseo cuando viene un tañedor y le toca, y entonces él empieza a profetizar. Entonces, amados hermanos, quiero decirles, lo primero que usted y yo tenemos que entender es: la música que oímos, la música que cantamos, o puede atraer la presencia del Señor, o puede atraer la presencia de Satanás. Ahora, ¿qué también puede hacer esta música que hemos dedicado, consagrado al Señor? En 1 Samuel 16:23 dice que venía un espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl. Entonces el rey David, que todavía no era rey, ¿verdad? Davidcito, venía con su arpa y tocaba con su mano, y entonces Saúl era aliviado del azote de ese espíritu malo, y el espíritu se apartaba de él. Entonces la música que atrae la presencia del Señor ahuyenta a los enemigos de Dios, que no soportan
notan la presencia del Señor. Y otra cosa muy importante con la música o con lo que cantamos y con lo que alabamos al Señor, amados hermanos, es que podemos hacer a través de nuestra alabanza y una alabanza que viene del cielo, y ahorita le voy a hablar de esos principios, que Dios luche o pelee por nosotros. Cuando estamos en Hechos 16, del 22 al 40, Pablo y Silas están en la cárcel, están ahí presos, están encadenados, están con cepos, están siendo maltratados, pero ellos, dice la escritura, que por la noche, a la medianoche, empiezan a cantar alabanzas al Señor, y entonces viene un terremoto y los libera. Entonces yo quiero decirle, cuando nosotros alabamos al Señor, nosotros podemos hacer que Él luche por nosotros. Entonces estamos en un tiempo donde hemos orado, donde mandamos un WhatsApp, todo el mundo ora, todo el mundo está intercediendo, está bien, pero necesitamos tiempos para levantar nuestras manos, para alabarle, para adorarle, para darnos una danzada delante de la presencia del Señor. No importa que nadie nos vea, nosotros podemos estar ahí en un cuartito, en la oficina, en algún lugar, solitos con Él, y quiero decirle, eso va a hacer que los enemigos del Señor sean quebrantados. Ahora, ¿por qué es importante la alabanza al Señor? Porque la alabanza al Señor nos mantiene llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, el Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las claves para estar llenos de la presencia del Señor y llenos del Espíritu Santo es cantar siempre al Señor en nuestros corazones, para mantener siempre su presencia sobre nuestras vidas. Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay algo muy importante, amados hermanos. Hay un poder también de la música para el mal. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que Satanás es creado con música, hay un texto que me llama la atención en Isaías 14:11, dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Lo que está diciendo el profeta Isaías, que Satanás con todo y su música se va a ir al infierno, y a todos los que les guste ese tipo de música pues van a acabar allá con él. Entonces, Satanás fue creado con música, y se lo voy a decir así, y en medio de la alabanza celestial. Pero con todo y eso, por su soberbia y por su orgullo, él fue expulsado del cielo con esa música y con ese don del conocimiento de lo que era esa alabanza celestial. Y cuando él descienda al infierno, amados hermanos, esa música también se va a ir con él. Quiero decirle, hay música, hay canciones que nosotros escuchamos, pues lo voy a decir así, que no son cristianas o que no alaban y glorifican el nombre del Señor, que de pronto se nos pegan y nos gustan y nos pegan los ritmos tremendamente, porque es algo que va al espíritu. Sin embargo, la manipulación del diablo a través de esa música hace que nosotros nos distorsionemos, que nos sintamos mal, que nos sintamos eufóricos, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esta música puede atraer también la presencia de Satanás. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás es una falsificación de Dios, y todo lo que hace es una falsificación. Entonces, la presencia de él es atraída por la música. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado canciones, es más, que les gustan, que los atraen y dicen, híjole, qué padre está esto. Y a veces hasta pensamos, ¿cómo es que es música tan buena? Miren, algo que yo estaba analizando y observando este fin de semana, el fin de semana pasado, es que casi toda la gente que ha escrito música
en tiempo pasado es gente preparada, gente que ha estudiado música, gente que ha leído, gente que ha ido a la universidad, gente que ha ido al conservatorio y de pronto ellos vienen, ofrecen canciones, ofrecen música a la gente, al mundo, y es gente que son muy famosas después de un tiempo por toda la preparación que traen. Pero el asunto es que en base a ese estudio ellos presentan algo que genera excelencia. El problema que tenemos los cristianos es que no queremos estudiar, no queremos ir a una escuela, a un conservatorio, porque pensamos es pérdida de tiempo, de qué vamos a vivir, voy a acabar tocando en un conjunto, en una banda que no es cristiana, etcétera. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, si nosotros nos preparamos para hacer lo mejor para Dios, tarde que temprano, si nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar. Entonces, la otra cosa que es muy importante y que quiero que usted lleve en su mente esta noche es que, por ejemplo, cuando vamos al libro de Amós, en el capítulo 6, del 3 al 5, estamos ahí, Dios trae un juicio contra el pueblo, porque el pueblo ya se corrompió, porque recibe cohecho, porque explota a los hermanos, porque explota a los esclavos, porque hace un montón de cosas extrañas y malas, pero lo más tremendo es que también ellos distorsionan la alabanza y la adoración y la música de Dios y empiezan a tener como un placer la música para sus orgías, para sus desastres y para sus depravaciones. Entonces en Amós 3 al 6, del 3 al 5, dice: oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero, gorjean, dice, al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales como David. O sea, llegaron a un grado de depravación y venían y se atraían a los borregos, a los corderos. ¿Por qué? Porque era una forma de pescarlos, de gancharlos con ese tipo de música. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 13, uno de los mensajes a las iglesias es el siguiente, le dice: yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Algo muy importante es que este mensaje dice que en la iglesia ya hay una silla de iniquidad donde mora Satanás. Quiero decirles, ¿por qué les estoy hablando de esto hoy? Los siguientes dos mensajes van a ser relacionados con esto. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque hay una distorsión impresionante en la alabanza y en la adoración en las iglesias. Porque están metiendo canciones con letras cristianas, porque los músicos se están vistiendo como los cantantes del mundo. O sea, hay músicos ya que traen su arracada, que traen los pantalones todos rotos, que se van a poner una corbata o una camisa decente, ya traen el pelo en pecho mostrándolo, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque incluso hay iglesias donde ya hay luces audiorítmicas, donde hay estrobos, donde hay reflectores, donde hay humo, donde hay láser. Hay iglesias donde tú llegas y todas las luces están apagadas, y donde está predicando el predicador o el pastor es un escenario con un seguimiento de luz. Amados hermanos, tengamos muchísimo cuidado, porque desgraciadamente Amós no fue escrito para gente de afuera o para gentiles. Amós fue escrito para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ya se había corrompido. Entonces no es nada nuevo lo que estamos viendo y viviendo y palpando. Entonces es una lástima que de pronto tú ves que la gente está ahí y están llenos y dices: wow, y viene el predicador, y cuántos aceptan a Cristo, y levanten su mano, haga la oración de fe. Ay, hoy aceptaron 100 personas a Cristo, gloria a Dios. Pero ¿qué creen? Salen del culto y se van a fumar, se van a tomar, se van a vivir con la amante, vuelven a vivir como viven. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado, porque es una de las características del último tiempo que estamos viviendo, una influencia impresionante de la música dentro del pueblo de Dios. Entonces,
regresando y entrando al tema que nos compete en esta noche, es la alabanza divina, amados hermanos, se lo quiero decir así, tiene su origen y su destino en forma exclusiva en Dios. Dicho de otra forma, Él es el creador de la música, Él nos da la música, Él nos da la letra, Él nos da los cantos y todo lo que proviene de Él, como decimos nosotros, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Entonces, amados hermanos, la alabanza humana tiene su origen en los buenos deseos del alma de los creyentes o la explosión de alabanza que hay ahorita en el mundo. ¿Qué quiere decir? Proviene de la carne. Amados hermanos, la alabanza se encuentra hoy, fíjese bien, en todos los ritmos, en formas casi inimaginables y en todos los casos transita en lo que puede llamarse, escuche esto, me voy a oír muy mucho, fuego extraño. Pero quiero recordarle esto, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno un incenciario, pusieron sobre el incenciario su fuego, luego el incienso, prendieron y le ofrecieron fuego extraño al Señor. ¿Y sabe qué? Que en Levítico 10, 1 y 2, que es donde está esto que le estoy diciendo, dice algo muy impresionante. Le voy a leer el texto. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y luego dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y vea lo que dice después, que él nunca les mandó. Vea qué impresionante es. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces yo quiero decirle algo que yo estoy observando. En las iglesias estamos haciendo cosas que Dios jamás nos mandó que hiciéramos. O sea, yo estoy, perdóneme usted, imagínense que lleguemos que logremos llegar a la presencia del Señor y que esté ahí el Padre en su trono y el Señor Jesucristo a la diestra del Padre y que nosotros lleguemos así postrados, ¿no? Y que usted lleve su Android y usted ponga una canción ranchera o una norteña o una cumbia para alabar al Señor. O sea, usted imagínese ese escenario en el cielo. O sea, por favor, yo quiero que usted y yo entendamos que no tiene nada que ver el gusto de nosotros, que no tiene nada que ver la cultura de nosotros, y estos dos, aunque era un utensilio para ofrecer incienso, y pusieron el fuego y pusieron el incienso, amados hermanos, quiero decirles, lo hicieron y Dios no se los mandó. Entonces, creo que estamos viviendo el inicio y posiblemente vamos a ver un gran avivamiento en la iglesia en vísperas del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero la iglesia en este tiempo tiene que aprender a pedir en oración, a dar en alabanza y exaltar al Señor, adorando en espíritu y en verdad. Y en estos tiempos de avivamiento verdadero, quiero decirles, habrá también avivamientos falsos. Entonces, se trata de que hay mucha imitación de oración, mucha imitación de alabanza, mucha imitación de adoración, sin ninguna autenticidad, sino solamente, únicamente por el esfuerzo humano. Ahora, yo quiero decirle algo en esta noche. Dios va a empezar a restaurar ciertos principios para que Él reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. El primero que yo le quiero decir en esta noche es el siguiente. Número 1, a Dios llega solamente lo que proviene de Él. Fíjese bien, estamos tan enfocados o tan acostumbrados, a enfocar las formas y los ritmos que muchas veces ni pensamos en averiguar el origen de la música que canaliza nuestra alabanza. Cuando yo era niño, en los años 70, había una obra que fue magistral en ese tiempo, que se hizo una película que se llamó El Hombre de la Mancha o Don Quijote.
Y había una canción que se llamaba Con fe, lo imposible soñar, al mal combatir con valor. Tará, la, 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 la. Ay, ¿y qué canción? Ese es mi dial, la estrella alcanzar, no importa cuál lejos te puede encontrar, luchar por el bien, sin duda. Ya me la eché, ¿no? Perdone usted. ¿Y sabe qué? O sea, tú la escuchabas y wow, te quedas, yo era niño y yo lloraba, me gustaba, yo decía, qué bonita canción. Ah, no, pero un día vamos a un culto y unos hermanos le ponen letra cristiana. No, pues tú lloras y dices la presencia de Dios. ¿Cuál presencia de Dios, hermanos? ¿Cuál presencia de Dios? Nos estaban cantando canciones al corazón. Entonces, amados hermanos, fíjese a qué grado estamos. Y fue en los años 70, pero hoy, si nos gusta alguna tonada, la incluimos en nuestro repertorio y la seguimos ofreciendo en nuestros cultos hasta que arrancamos aplausos porque cae muy alegre al pueblo, pero el problema está en que Dios no recibe esa alabanza porque Él solamente recibe lo que Él nos ha dado. Ojalá y usted lo entienda. Hace un no sé cuánto tiempo salió una canción Despacito. Amados hermanos, las iglesias en Centroamérica y aquí en nuestra nación le pusieron letra cristiana y estaban bailándola, estaban cantándola con letra cristiana. Amados hermanos, por amor a Cristo, entendamos, Dios solo recibe lo que Él nos da. Entonces dice ahí en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Entonces, todo lo que procede del ser humano, aún de los salvos, escuchen, está fuera de la iglesia. Ella en la tierra está compuesta de los nacidos de Dios. Escuche, si usted y yo somos salvos, y si nosotros queremos componer por nuestra inspiración, escuche, a lo mejor es algo de nuestra carne, pero si estamos ahí en la presencia del Señor y Dios nos empieza a hablar, escuchen, van a ser alabanzas que van a subir a su presencia en olor grato y Él las va a recibir. Entonces, amados hermanos, es cierto que hay mucha gente que antes de haber recibido el regalo de la vida eterna, eran profesionistas o profesionales en música, en canto, en danza, en oratoria, etcétera, y cuando reciben a Jesucristo razonan y dicen, ahora puedo usar esto para ministrar en la iglesia. Pero amados hermanos, eso no es un criterio válido cuando se trata de servir al Dios vivo y verdadero. Todo lo que es la persona y todo lo que tenemos como persona necesita pasar primero por la cruz del Calvario, por la muerte, y entonces sí será recibido por Dios en el altar. Pues escuche, Él solo recibe lo que Él nos ha dado. Escuche, traían el sacrificio al altar de bronce, lo colocaban ahí, y si eso era acepto por el Señor, había lumbre del cielo y subía una nube en olor grato. Yo quiero que ustedes entiendan esto, amado hermano. Con mucha vergüenza puedo reconocer que mucho de lo que hoy se ve y se siente en el culto o servicio de muchas congregaciones, como oración, alabanza, oratoria, etcétera, es únicamente de la procedencia del corazón del ser humano. Entonces, por ello, no vemos el crecimiento anhelado en la iglesia, porque a pesar de que se realizan eventos a nivel nacional sobre alabanza y adoración, hay fiestas muy hermosas con algunos auténticos adoradores, hasta les pagan a los hermanos para que vayan a cantar a las fiestas. Y sabe una cosa, a veces hacen un concierto y dicen, ahora vamos a repetirlo acá y vamos a repetirlo acá, y sabe una cosa, el primero es muy bonito y emotivo, pero después de eso se hace una comercialización, se va la unción y todo viene en una decadencia. ¿Saben por qué? Porque no salió del corazón de Dios. ¿Sabe una de las cosas que pasaba en tiempos de Jubal, cuando hacían esas pachangas, en tiempos de Amós, cuando hacían esas pachangas, se ponían unas borracheras, tragaban como locos? Si usted leyera Éxodo, cuando ellos están al pie del Sinaí y hacen el becerro de oro, dice aquellos que comieron, que danzaron y que fornicaron, dice la Biblia. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que primero tragaron tanto, después se emborracharon tanto y después se pervertieron. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque es una desgracia que ahora hay bodas cristianas donde meten música pagana, donde la gente baila, donde la gente se emborracha
por Dios, amados hermanos, en qué mundo estamos viviendo, y tenemos que tener mucho cuidado porque esto es algo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿por qué? Porque la verdadera alabanza no puede ser fabricada por el ser humano. La verdadera alabanza tiene que venir de Dios y tiene que ser en el nivel espiritual, no del alma, porque no es solamente una experiencia emocional. Amados hermanos, yo quiero decirle entonces, número uno, él solamente recibe lo que viene de él. Ahora, número dos, lo que viene de Dios, escuche esto, amado hermano, y creo que es parte muy importante de este mensaje y de estos principios que tenemos que empezar a restaurar en nuestras congregaciones. Lo que viene de Dios fluye a través de vasos para honra en la casa de Dios. Segunda Timoteo 2:20 y 21, fíjese cómo dice la Biblia. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amado hermano, pastor que me escucha, lo que viene de Dios, escuche, fluye a través de vasos para honra en la casa de Dios. Vea esto que le quiero comentar. Se ha venido librando una lucha muy fuerte en el reclutamiento de personas para el grupo de alabanza. Unos piensan que quienes pudieran formar parte no quieren, y los que no pueden son los que quieren formar parte del grupo. Y finalmente, quiero decirle como pastor, que damos nuestro brazo a torcer y permitimos y hacemos concesiones. ¿Y sabe qué? A veces nos apoyamos en las apariencias e integramos al grupo especialista en alabanza. Y luego, ¿sabe qué pasa? Descubrimos que en poco tiempo el ambiente de la iglesia comienza a desmejorarse. Y la pregunta es, ¿cuál será la razón? ¿Dios no está aprobando nuestros trabajos y ministraciones? Mire, encontré unos textos que me empezaron a sacudir. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabe una cosa? Hay muchos músicos, hay muchos directores, hay mucha gente que está participando del altar que no tiene comunión con Dios. El Salmo 33, 1, 2 y 3, pero en la segunda parte de cada texto dice así, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, habla de integridad, es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, hágalo bien, en los justos es hermosa, en los íntegros es hermosa la alabanza. Escucha, amados hermanos, Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Amados hermanos, la verdad es que nos va quedando una historia mediocre en cuanto a la alabanza. Han pasado por las iglesias solistas, dúos, tríos, cuartetos, agrupaciones, conjuntos, etcétera. Y muchos de ellos cantan y tocan profesionalmente, pero en un corto tiempo desaparecen. Es una vergüenza. Ay, hermanos, hay lugares donde hay gente que está tocando que no es ni cristiana, y hay lugares que son cristianos y que incluso son hasta hijos de pastores y están tocando en bares, en tocadas, etcétera, o tocan para algunos artistas. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Mire, esta gente interpreta canciones muy bonitas de alabanza a Dios, pero no alaban a Dios. Ya que es posible cantar coros y hasta, se lo voy a decir así, alabanza y adoración profética sin alabar, y entonar cánticos de adoración sin adorar. Entonces hay gente que exige reconocimientos de parte de la iglesia, y cuando los obtienen en niveles minúsculos, entonces murmuran y retroceden.
Conozco músicos que van y tocan a una iglesia porque les pagan y salen de esa iglesia y van a otra y tocan y les vuelven a pagar. Entonces, amados hermanos, hay músicos y hubo una locura hace unos años que ya iban a hacer los premios David o los premios Arpa. Dije, Chihuahua, de plano que el mundo ya se metió a la iglesia. Estamos en la vil desgracia. En Estados Unidos, bueno, pues allá tienen los Grammys o los Emmys, no sé cómo se llamen, a la música cristiana. Pero, amados hermanos, gracias a Dios que solamente México es bello y no tenemos eso y todavía estamos librados de esa influencia. Y por favor, amados hermanos, entendamos tanto los que predicamos, los que enseñamos, los que tocan y los que cantan, que nosotros fuimos creados para alabar a Dios y que parte de su naturaleza está en nosotros y que de lo que Él nos ha dado es de lo que nosotros le podemos ofrecer. Amados hermanos, quiero decirle, hay muchos músicos, sin embargo, existen muy pocos que han sido hallados por el Padre. ¿Sabe por qué? Porque el Padre busca adoradores, gente que le adore en espíritu y en verdad, y ellos son materia prima especial, estos adoradores, para la gran renovación y el avivamiento que creo vendrá sobre la iglesia en este tiempo. Amados hermanos, número 3, los vasos para honra conocen bien el origen y destino de la auténtica alabanza. Los vasos para honra no hacen esfuerzos para producir nada. Saben que la alabanza viene de Dios y se disponen a ser agradables a Dios, a ser canales de Él en la iglesia y desde la iglesia al mundo entero. Los vasos para honra no están dispuestos a robarse la alabanza y no están dispuestos a plagiar nada porque experimentan que todo lo que viene de Dios regresa a Él. Sencillamente ellos no dejan o permiten, ¿sí?, que el ego entre, porque lo único que hacen es dejar que la vida de Jesucristo se manifieste a través de ellos. Y cuando esto pasa, vida abundante es lo que recibe la congregación. Los vasos de honra comprenden que para la oración, la alabanza, la adoración verdadera, no hay especialistas. Los vasos para honra entienden que para esa oración, para esa alabanza, para esa adoración, se necesitan corazones contritos y humillados, redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Y yo puse aquí una bienaventuranza. Bienaventuradas las congregaciones que no incluyen en sus equipos de alabanza a personas que no sean adoradores. Bendito el nombre del Señor. Los vasos para honra saben que Dios no está buscando adoración, sino adoradores. Por eso ceden aún en sus derechos personales a Dios. Se dan cuenta que lo importante no es ministrar en el santuario del templo, sino ser ellos mismos santuarios de Dios, para que la gloria del Señor repose sobre sus corazones. Una dificultad se hace presente cuando nuestra costumbre ha sido realizar presentaciones o ministraciones para agradar a gente sin detenernos a pensar en el verdadero valor de experimentar la aprobación de Dios. A Dios le gustará que nosotros nos echemos una cantada para una persona, para un cumpleaños, para una boda. A Dios le gustará esas cosas. Tenemos que empezar a meditar en esas cosas. Amados hermanos, los vasos para honra no interpretan música producida por el diablo para el mundo. Ellos saben buscar a Dios y en Dios buscar la música de Dios. El primero de Crónicas 16:42. Me encontré este texto por si alguien dudaba que la música era de Dios. Dice: con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y símbolos para los que tocaban y con otros instrumentos. Vea cómo dice el texto, de música de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si hay música que viene de Dios. Dice, y a los hijos de Jedutún para porteros. Amados hermanos, lo que les quiero decir, sobre todo a los ministros de alabanza y a los músicos, busquemos en Dios lo que deseamos ofrecerle al Señor.
Número 4, los vasos para honra no centran la alabanza en un grupo especial. Por el contrario, hacen lo posible para que toda la congregación tenga la oportunidad de participar directamente en la alabanza y en la adoración. Este es un principio sumamente desconocido por el pueblo de Dios en nuestros días. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Meter a la gente a alabar a Dios para que la gente entre en la presencia del Señor. Y muchas veces pareciera que ya es el show de un grupo, de un ministerio, con un sonido durísimo, fuertísimo, unas guitarras estridentes, trompetas estridentes, y el único que no puede cantar, que puede alabar y glorificar el nombre del Señor, son las personas que asisten a la congregación. ¿Saben una cosa? Si son vasos de honra, tenemos que entender, tenemos que meter a la presencia del Señor a toda la congregación que alabe con nosotros. Salmo 110:3 dice: tu pueblo, fíjate cómo dice el Salmo, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, Dios quiere que el pueblo se le ofrezca voluntariamente. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, los especialistas en presidir la alabanza desde su alma, pero sin conocer el camino del Espíritu, se constituyen en un obstáculo enorme para que la iglesia alabe a Dios, pues normalmente dan exhortaciones a la gente diciéndoles que alaben, pero ellos no alaban, ellos no adoran a Dios, sino llaman la atención de la gente hacia ellos mismos. Y es tiempo de alabar y de bendecir el nombre del Señor. Entonces, el grupo especial que Dios tiene en la tierra para alabarlo y adorarlo está compuesto por todos sus redimidos. Tú eres redimido si eres comprado por la sangre del Señor. Yo soy redimido por su sangre preciosa. Entonces quiero decirte que hay un grupo celestial, mundial, que tiene que entregarse voluntariamente, espontáneamente, a bendecir, a exaltar, a glorificar y magnificar el nombre del Señor. Amados hermanos, no significa que en modo alguno se requiere elaboración o planeación para ministrar desde el altar, pero quiero decirles, porque estamos cayendo en un error, elaborar no significa producir. No estamos para tener un programa y hacer una producción. Nosotros tenemos que entender, tenemos que usar la tecnología, tenemos que usar lo mejor que tenemos, pero lo más importante, amados hermanos, es que nosotros, hombres y mujeres, tengamos una visión clara del origen y el propósito de la alabanza, y que nosotros nos perfeccionemos no en la producción, sino en nuestra relación con Dios, para ministrarle a Dios con un corazón limpio y con manos santas. Quiero decirles que el cuidado pastoral es indispensable. La auténtica alabanza y adoración es la plataforma para la fluidez de la palabra salvadora, sanadora, libertadora, reconciliadora y nutriente de Dios. Pero si la alabanza no es auténtica, tanto en forma como en contenido, se va a convertir en gran obstáculo para la predicación y la enseñanza del Evangelio. Por ello, amados hermanos, no solo es urgente, sino muy importante que cada pastor intervenga para que su congregación, la alabanza, provenga de Dios y se ofrezcan a Él, y que la alabanza no sea de procedencia humana. Debe estar seguro un pastor o un líder de alabanza que los miembros sepan, número uno, a Dios solamente llega lo que ha venido de Él, de su corazón. Número dos, lo que viene de Dios
fluye a través de vasos para honra. Si tú tienes algo que viene de Dios y te estás portando bien, cuando tú ministres al Señor, Él va a manifestarse a través de tu vida. Número 3. Los vasos de honra no centran la alabanza en un grupo especial, sino que dan lugar a que el pueblo se ofrezca voluntariamente. Amados hermanos, tenemos un tiempo precioso para entrar en la presencia del Señor. Amados hermanos, ¡wow! Somos creados para la alabanza y gloria de su nombre. Amados hermanos, que podamos ser como el cojo de la hermosa, que entró saltando, danzando y alabando el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y que entendamos, vasos de honra en la casa de Dios fluyen con alabanza que proviene de Dios. Escuche y tenga cuidado con lo que usted escucha. Mucho cuidado. El próximo domingo le voy a hablar sobre la adoración. Y el próximo viernes le voy a hablar sobre la danza. Entonces prepare su corazón, porque creo que si nosotros regresamos en 2 semanas y el tema que me toca es hablar danza, entonces creo que tendremos un buen tiempo para regocijarnos en la presencia del Señor cuando lleguemos al templo. Que el Señor les bendiga. Hacemos una oración, pero creo que lo más apropiado en esta noche, más que una oración, es que usted levante sus manos allá en su casa donde está y usted empiece a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre del Señor. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Bendito el que vive y el que viene y el que reina. Al Cordero sea la honra, la gloria, el honor, el poder, el dominio por los siglos de los siglos. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis hermanos. Pon tus cánticos en su boca y en su corazón. Tu palabra dice que tú estás en medio de nosotros, que te regocijarás con alegría y que te gozarás con cánticos de amor sobre nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. En los íntegros es hermosa la alabanza, Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Y esta noche, Señor, como tú eres digno de toda honra, como tú eres santo y eres precioso, te suplico, por favor, Señor, perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Perdónanos porque hay gente que ha ministrado en el altar andando, cometiendo pecados y ha ensuciado y ha dañado el ambiente de las congregaciones. Ten piedad de esas congregaciones, ten piedad de nuestra congregación, Señor. Ten piedad de todos nosotros y ayúdanos para que cuando subamos a tu presencia vayamos con manos santas, con corazón limpio, entremos correctamente al trono de tu gracia y recibamos el oportuno socorro. Y te pido, por favor, perdona a la iglesia que ha distorsionado la alabanza. Satanás quería distraer la adoración y la visión de nuestro Salvador, de nuestro Padre Celestial, pero el Señor dijo, aleluya, que solamente al Señor se postrará uno y solamente a Él adoraremos. Y si eso nosotros hacemos, estoy seguro, Señor, que ángeles estarán alrededor de nosotros para sustentarnos y para ministrarnos. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Que fluya tu alabanza, que fluya tu adoración en los hogares, que fluya tu gloria, Padre. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. A ti es la gloria.